Hola jóvenes, buenas tardes. Primero que nada, una disculpa porque esto fue imprevisto, entonces tratamos de dar una solución al problema y pues esto es lo que se me ocurrió. Entonces vamos a eh, tener este video como una forma de solventar la sesión que no vamos a tener este día de manera presencial. Y este video pues ustedes lo pueden consultar porque voy a hablar de algunas cosas que nos quedaron pendientes la sesión pasada por cuestiones de tiempo. Básicamente es explicar cómo funciona el método para el cálculo de fracciones parciales. Y esto pues voy a aprovechar eh, que tenemos esto en la computadora y pues podemos hacerlo con uso de tecnologías. Y pues quiero que sepan algo, si yo les enseño algo es porque pueden usar ese algo. Entonces pues no te diga más, vamos a comenzar. Em, Primeramente, el ejemplo con el que estuvimos trabajando em, en la clase, el último de todos ellos, fue el que tenía la separación en fracciones parciales, que era este de aquí. Así que vamos a retomarlo para que nos quede un poquito más sencillo. De igual forma, voy a tomar el 3, que es el que pensaba tomar en la clase para explicarlo, y vamos a resolverlos utilizando estos medios. Muy bien, entonces, nos vamos a una página nueva y listo. Muy bien, entonces tenemos estas dos ecuaciones diferenciales. Esta ya la resolvimos. Em, Según lo que habíamos tenido, es que al final esta ecuación había quedado como em, diferencial y sobre y por y-1 por y-2. Y del otro lado tendríamos diferencial x sobre x. Ahora bien, integrando ambos lados de la ecuación, pues nosotros obteníamos esto. Bueno, esto se trabó, así que una disculpa. Ahí está. Muy bien. Entonces, teniendo esto, nosotros ponemos la integración por ambos lados. Y como son integrales indefinidas, pues necesitamos hacer cosas así. Nos va a quedar la constante de integración. Elegimos este lado para colocar la constante de integración porque es más cortito, está más fácil y pues así tal cual. Este lado era con el que había problemas, porque como dijimos, había que hacer la separación en fracciones parciales y eso pues es un procedimiento que puede ser un poquito complicado. Entonces, repitiendo, la fracción parcial consiste en que nosotros vamos a tomar la expresión y lo vamos a separar en lo que originalmente fueron las fracciones que lo formaron. Y cuidando que pues si tenemos términos lineales en los denominadores o términos de grado 1, pues las fracciones que lo formaban eran todas ecuaciones de grado 1.
En este caso, pues como tenemos 1 entre y por y menos 1 por y menos 2, esto quedaría a entre y más b entre y menos 1 más c entre y menos 2. Igual no importa el orden en el que las pongan, de todas maneras da lo mismo al final. Eso no tiene ningún inconveniente. Entonces, lo que yo les comenté es que para poder resolver esto, lo que hacíamos era tomar este denominador y lo pasamos multiplicando al lado contrario. De tal manera que esta fracción se elimina. Acá nos queda solamente el numerador de ese lado. Y todo este lado técnicamente queda multiplicado así. De tal forma que al multiplicar los términos de este lado por estos de acá, se van a ir cancelando los denominadores con esto de acá. Entonces, en el caso del primero, se cancelarían la y con la y nos quedaría la multiplicación de a por y menos 1 y y menos 2. Más la multiplicación de b por este término que se elimina con este y nos queda solamente b por y por y menos 2. Y finalmente la c se elimina el y menos 2 con ella y queda c por y menos 1. Y con esto pues ya tenemos. Como les comenté, hay dos métodos que son los usuales para lo que es el tema de fracciones parciales. Uno es el armado de sistemas de ecuaciones y el otro es el que les mostré en la clase, que es el método de Heaviside. Así que pues aprovechando que tenemos esto, les voy a mostrar las dos formas. Bueno, las tres formas porque el otro lo vamos a hacer, el siguiente problema lo vamos a resolver usando software. Entonces tomamos la ecuación. Por método de ecuaciones lineales o por método de sistemas de ecuaciones, lo que hacemos es multiplicar estos polinomios de tal manera que nos quede el desarrollo de los mismos. Entonces, en este caso, el desarrollo quedaría y menos 1 por y menos 2 es y por y, que queda y al cuadrado. La suma algebraica de los dos términos constantes, que sería menos 1 menos 2, eso da menos 3, por la otra variable que es la y la multiplicación de las constantes. Menos 1 por menos 2 queda más 2. Ustedes pueden factorizar eso y se van a dar cuenta que da directamente esas cantidades. En el caso de acá, pues es y por y queda y cuadrada, y menos 2 por y queda menos 2y. Y en el último, pues queda c por y al cuadrado menos una y. Y el sistema de ecuaciones lo armamos comparando los coeficientes que se tienen en los términos con respecto a las variables, en este caso a, b y c. Y pues los coeficientes son el lado izquierdo contra el lado derecho. ¿Qué tipo de términos tenemos? Pues tenemos términos que contienen y cuadradas, tenemos términos que contienen y lineal, y tenemos términos que contienen constantes. Cada uno va a ser una ecuación distinta porque como tenemos tres variables, a, b y c, pues se arman tres ecuaciones. Ahora, del lado izquierdo de la igualdad, nosotros tenemos un 1. O sea, no hay y cuadradas y no hay y lineales. Por lo tanto, en esta pondremos 0. ¿Y a qué es igual del lado contrario? Pues a los coeficientes que nos faltan. En este caso tenemos una a por y cuadrada, tenemos una b por y cuadrada y tenemos una c por y cuadrada. Entonces, la primera ecuación del sistema es a más b más c igual a 0. En el caso de la segunda, no tenemos términos lineales de aquel lado, del izquierdo, entonces eso es 0 también. Y en el caso de los términos lineales del lado derecho, vamos a tener
menos 3 veces A, porque ahí hay un menos 3. Luego, menos 2 veces la B, porque hay un menos 2 por B. Y menos una vez la C, porque hay un menos Y por C. Y finalmente, las constantes. Del lado izquierdo tenemos una y del lado derecho tenemos simplemente A por 2. O sea, tenemos 2 veces la A. De aquí pues sigue resolver el sistema de ecuaciones, tomando en cuenta pues toda esta situación. En el caso del primero pues tenemos que pues 1 es igual a 2A, volteamos, pasamos el 2 dividiendo y A queda igual a un medio. Utilizando esto y las otras dos ecuaciones del sistema, nosotros armamos ecuaciones auxiliares de tal forma que al resolverlas obtenemos la solución. En este caso, pues tenemos a más b más c igual a 0. Se pueden leer de igual de izquierda a derecha, izquierda, da lo mismo. Y del otro lado tenemos igual menos 3a menos 2b menos c igual a 0. Como a vale un medio, sustituimos aquí esa cantidad. De tal forma que tenemos un nuevo sistema de ecuaciones, pero que en vez de ser un sistema de 3 por 3, o sea, 3 variables con 3 ecuaciones, se convierte simplemente en un sistema de 2 por 2 con las variables b y c para este caso. Ahora, vamos a hacer un despeje aquí para que nos quede el sistema. Un medio que está sumando lo pasamos restando. Y acá nos queda que b más c es igual a menos un medio. Y este menos 3 medios lo pasamos para el lado contrario. Como está negativo, pasa positivo. Ahora, como aquí tenemos menos 2b y menos c, y aquí tenemos esta cantidad, pues está todo acomodadito para armar un sistema de 2 por 2 con método de suma y resta. Sumamos las dos ecuaciones, de tal forma que tenemos una b menos 2b, queda menos una b, más c menos c, se eliminan entre sí, y tenemos menos un medio más 3 medios. Menos un medio más 3 medios son 2 medios, o sea, 1. Y como menos b es igual a 1, b es igual a menos 1. Y finalmente con esto ya podemos sacar lo que nos queda, que sería de aquí, de esta misma ecuación, una de las dos con las que hicimos la sustitución, hacer la nueva sustitución donde ahora b vale menos 1. Entonces esta b la cambiamos por un menos 1. Como está restando, pasa sumando para el lado contrario. Y menos un medio más 1 da exactamente un medio positivo. Y ahí tenemos nuestras tres constantes. Entonces, A vale un medio, B vale menos 1 y C vale un medio. Y con eso pues ya podemos regresarnos. Ahora, paréntesis, vamos a hacer el otro método que era el que yo les había mostrado en clase. Muy bien, lo que hacemos es declarar tres valores de prueba, porque tenemos tres variables distintas. En este caso, los valores de prueba son aquellos que hacen que alguno de los términos de la multiplicación se vuelva cero. En el caso de la y, como es una y solita, es cuando y vale 0. En el caso de y menos 1, es cuando y es igual a 1. Y en el caso de el y menos 2, es cuando y es igual a 2. O sea, básicamente es el término que tenemos aquí, la y tiene signo contrario al número que está acompañando. Y dado eso, lo que hacemos es sustituir estos valores en la y se van a eliminar ciertas constantes que están acompañando. En este caso, si sustituimos y igual a 0, este término no se elimina, pero este y este sí se eliminan. Porque aquí tendríamos b por 0 y aquí tendríamos c por 0. Y la multiplicación por 0 da 0. Entonces tomamos este primero, lo sustituimos aquí
Y como y vale 0, esto sería 0 - 1, 0 - 2. Esto es -1 - 2. Menos por menos da más. Y esto es 2a. Y es esto mismo que tenemos de este lado. De aquí deducimos que a es igual a 1/2. En el caso del 1, que sería la otra sustitución, pues tenemos aquí que este término, que es a por y-1, y este otro que tenemos acá, que es c por y-1, se van a eliminar y solamente nos va a quedar el de la b. Y esto es igual a 1. Voy a aprovechar para copiar el otro en este mismo y cambiarle el tamaño de letra para no tener que estar haciéndolo varias veces. Y aquí le ponemos 6. Listo. Ahora, misma sustitución. Llévale 1. Entonces aquí tendríamos b por 1 y y igual a 1 menos 2. 1 menos 2 da menos 1. 1 por menos 1 es menos 1. Entonces esto queda que 1 vale menos b. O sea que directamente b es igual a menos 1, que es lo mismo que obtuvimos en el otro. Y finalmente en este, y vale 2. Esto es 2. Ups. 2 en lugar de la y 2 menos 1. 2 menos 1 es 1 y esto queda 1 igual a 2 veces la c, lo cual otra vez es c igual a 1/2. Entonces, si se fijan, si las cosas son simples, es fácil hacer las sustituciones y con eso pues nos ahorramos un montón de cuentas y un montón de trabajo. Entonces regresamos a nuestras fracciones parciales, donde teníamos esto de aquí, que ahora se va a convertir en estas tres fracciones, que serían 1/2 que multiplica a 1 sobre y. Luego tendríamos el y-1, que estaría multiplicando a este menos 1. Como hay una suma, pues nos va a quedar menos esta cantidad, o sea, menos 1 entre y-1. Y en el último, pues va a quedar, como es positivo, más 1/2 que multiplica a 1 entre y-2. Ojo, si son fracciones, siempre las pueden poner multiplicando enfrente, de tal manera que no nos quede un tortillazo medio extraño. De hecho, aquí lo que estamos haciendo en realidad es tomar esta cosa y estos coeficientes, en vez de ponerlos aquí arriba, como, como se hace normalmente en otros cursos, los estoy sacando de entrada para no batallar con ese concepto de que queda arriba, que hay que hacer el tortillazo, que hay que sacarlo y todo lo demás. O sea, poniéndolos enfrente, así sean fracciones o sean enteros, nos brincamos. Nomás hay que tener cuidado con los signos. Ahora me dirán, profe, ¿qué pasa si acomodo C entre Y, A entre Y-1 y tal? No importa. Les va a dar los mismos valores, solamente que en otro orden. O sea, realmente no importa cómo acomodan las fracciones, al final queda lo mismo. Ahora, nuestra integral, que era esta, ahora se convierte en esta integral. En vez de tener este chorizo de aquí, se convierte en esta longaniza de acá, a la cual ya le podemos aplicar las fórmulas de integración, que en sí todas estas integrales por separado, no importa cuál de ellas agarren es la misma, son del tipo de u sobre u. U es la parte de abajo, y en todos los casos al derivarlo, la derivada de y es diferencial y, derivada de y-1 es diferencial y, derivada de y-2 es diferencial y,
derivada de x es diferencial x. Entonces todas aplican lo mismo. Y esto va a quedar logaritmo natural de el valor u. Tiene que quedar más una constante de integración, pero pues en este caso la constante va a estar del lado de las x porque es más corto. No por otra razón, solamente por eso. Entonces, integramos. Quedaría un medio del logaritmo natural de y menos logaritmo natural de y menos 1 más un medio del logaritmo natural de y menos 2 igual, porque ya acabamos de ese lado, a logaritmo natural de x más la constante. Y técnicamente ahí acabamos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en la tarea no viene la respuesta así, viene diferente. Así que para no ponernos o no meternos en problemas, vamos a ver cómo se haría para que quede como la tarea. Primero lo primero, los logaritmos deben quedar solitos sin nada enfrente. Entonces lo que vamos a hacer es tomar los coeficientes y meterlos adentro de los logaritmos para que queden como elevaciones a potencias. En este caso, este 1/2 se quita de aquí. Es más, vamos a ponerlo en otro renglón. Este 1/2 se quita de aquí y se pone adentro como una elevación a la potencia 1/2. Lo mismo en este caso. Le pueden poner paréntesis o pueden no ponérselos, da lo mismo, es la cosa. Y pues podemos dejarlo así, no nos va a importar. Ahora, este logaritmo de x lo vamos a tomar y lo vamos a pasar también para este lado. Ahora, vamos a agrupar los dos logaritmos positivos y los dos logaritmos negativos. A los dos logaritmos negativos les vamos a sacar el menos como factor común. De tal manera que esto nos quede así. Y aquí este menos sea más. Propiedad de logaritmos. Propiedad de logaritmos. La suma de dos logaritmos se convierte en una multiplicación. Entonces, este lado sería logaritmo de y al 1/2 por logaritmo de y menos 2 al 1/2. Propiedades de exponentes. Dos cantidades diferentes que se multiplican pero están a la misma potencia es la multiplicación de las dos cosas, ambas elevadas a la potencia. Entonces, como esto es una elevación al 1/2, se convierte directamente en raíz cuadrada de esa multiplicación. Aquí un pequeño detallito. Ahí está. Este caso, tenemos logaritmo de y menos 1 más logaritmo de x. Esto se convierte en logaritmo de x por y menos 1. Siguiente propiedad. Tenemos ahora una resta de logaritmos. Eso se convierte en el logaritmo de la división. El logaritmo de la parte positiva entre el logaritmo de la parte negativa. Entonces tenemos raíz cuadrada de y por y menos 2 y abajo x por y menos 1. Y esto queda igual a la c. Y finalmente, aplicamos una exponencial de los dos lados. Y por las propiedades místicas mágicas del exponencial, esto se elimina completo y nos queda este término y e a la c vale c. Y eso es como viene en la tarea.